Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llevar a ustedes este proyecto cada semana con temas de interés colectivo. Entre los 10 países con más sobrepoblación carcelaria del mundo, 4 son latinoamericanos. La lista la encabeza Haití en el primer lugar con un 454.4%, El Salvador con un 320%, Venezuela 270%, Bolivia 256% y en Paraguay la sobrepoblación alcanza el 131%, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex. Nuestro país no escapa de esa realidad. Hablamos de que en República Dominicana se ocupa el lugar 29 a nivel mundial con un 188.5% de sobrepoblación carcelaria. Repito, 188.5%. De aquí podemos desprender un sinfín de irregularidades y situaciones que vulneran los derechos fundamentales, pero hoy queremos concentrarnos en los procesos de reinserción, en especial de los privados de libertad en condición de preventivos, que al 2018 representan el 63.9%. Esto es escandaloso. La mayoría son presos preventivos. Esta población penitenciaria, a pesar de que el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal sobre el cese de la prisión preventiva establece que su duración no exceda los 12 meses. Hay muchos casos, muchas situaciones especiales que se presentan, pero debemos tomar en cuenta la realidad de República Dominicana. Vamos a hablar sobre reinserción social de los privados de libertad y vamos también a conversar en el día de hoy sobre el proyecto Inocencia, un proyecto que ya lleva muchos años en Estados Unidos, recientemente se está implementando en algunos países de Latinoamérica, llega hace un año a nuestro país y entendemos que es sumamente importante que usted lo conozca. Así las cosas, iniciamos. De regreso en Así las Cosas, conversemos con el doctor Antonio Figueroa Pontier, quien es fundador del proyecto de Inocencia en República Dominicana, esa Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, la ADEP. Nosotros tenemos que plantear de inicio que este proyecto surge como una iniciativa de esta Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho con el objetivo de seguir contribuyendo con la sociedad en la República Dominicana y tienen muchas ideologías importantes que compartir. Hablemos desde el inicio. Creo que desde 1992 en Estados Unidos, 26 años, tenemos las notas en producción que este proyecto se está desarrollando y qué bueno que llega hace un año aproximadamente a suelo dominicano y sabemos que hay mucho compromiso y muchísimo trabajo que hacer tomando en cuenta la realidad social, política, económica de nuestro país. Bienvenido, Antonio, qué bueno que nos acompaña. Gracias, Tatiana, por recibirnos. Hablemos de Estados Unidos, la República Dominicana, son dos realidades muy distintas. Yo recuerdo una de las tantas series que la vemos quizás por formación académica, por entretenimiento, de la 13ª enmienda y de la condena de las personas de piel oscura en los Estados Unidos. También el caso Harvey, que duró muchísimos años, era inocente. Y caramba, yo le comentaba a Antonio antes de empezar la conversación de manera pública, ese entendido en el argot popular de populismo penal, de entender que el otro es siempre culpable, no bajo la premisa de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que a nivel cultural tenemos que trabajar mucho eso, pero vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de procedimiento, vamos a hablar del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, todo eso. Cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, el proyecto de Inocencia nace como una iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, ADET, con el deseo, el interés de traer este proyecto internacional y que nace precisamente, como tú citas, en los Estados Unidos, con el objetivo de liberar o exonerar personas que hayan sido condenadas a pena de prisión de manera errónea o errada. El proyecto de Inocencia Santo Domingo se denomina así porque todavía tenemos un espacio de trabajo solamente en la ciudad capital. Entendemos que próximamente vamos a poder trabajar en todo el territorio nacional. ¿Capital Gran Santo Domingo o Distrito Nacional?
Gran Santo Domingo. Gran Santo Domingo, perfecto. Así es. Entonces, logramos establecer con este proyecto un convenio con un capítulo latinoamericano del Proyecto de Inocencia de California, de la Universidad de California Western. Tiene una escuela de Derecho y allí se funda este proyecto en el año 1997. El convenio nos une a más de 10 países de Latinoamérica, por citar algunos: Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, en representación nosotros como asociación. Y tenemos el interés no solamente de exonerar personas inocentes, sino también de educar a estudiantes de Derecho y jóvenes abogados, instruirlos, capacitarlos y promover o elevar proyectos de ley que vayan en la mejora de las leyes ya establecidas, como nuestro Código Penal o Código Procesal Penal, y también, como no, proponer algún anteproyecto de ley, que de hecho estamos trabajando en uno, para mejorar nuestro sistema de justicia penal. Vacíos en el procedimiento penal que se pudieran quizás citar a forma de ir ampliando un poquito más el tema, Antonio. Sí, claro que sí. Hablamos, por ejemplo, de ciencias forenses. En nuestro Código Procesal Penal, Código Penal, no se establece temas, por ejemplo, como el del uso de la prueba de ADN, que es uno de los intereses que tienen los proyectos de inocencia hoy en día para mejorar la investigación de un proceso penal. Para darte un ejemplo, en el año 1987, en los Estados Unidos, para ser más preciso en la Florida, se logra condenar a una persona, a un violador sexual en serie, gracias a una prueba de ADN. 5 años después, se logra establecer el primer proyecto de inocencia en Nueva York y 7 años después el de California, al cual nosotros pertenecemos. Y todos esos proyectos de inocencia trabajan con la prueba de ADN y han liberado al día de hoy más de 3.000 personas. Casos, por ejemplo, como los de O.J. Simpson, que la gente siguió a través de películas, de series documentales importantes, bien realizadas, ¿pudieran tomarse como patrón para quizás ampliar un poquito el conocimiento? ¿O entiendes que esa ficción, al contrario, daña la percepción en cuanto al procedimiento penal en República Dominicana? De hecho, muy buena pregunta, porque sí, muchas veces no se puede utilizar la prueba de ADN para demostrar la culpabilidad o la, si se quiere, la inocencia de una persona. En muchas ocasiones no es posible por múltiples razones. Una de ellas es que quizás la prueba que se estaba conservando por un determinado tiempo, cuando es tomada nuevamente para ser analizada, no se puede. Establece, o con esto se establece, que no siempre las ciencias forenses van a estar al 100% dispuestas para poder liberar o exonerar a una persona que se presume inocente. Entonces sí, hay algunas, no obstante que se pueden usar este tipo de tecnología, hay fallas. ¿Qué otros errores? Porque, bueno, para los estudiantes de Derecho y profesionales del área legal, sabemos, o sea, entendemos porque hemos hecho algunas prácticas, hemos estado en contacto directo con la falta de criterio, de capacidad, de equipamiento, en todos los sentidos, desde los tribunales, el INASIF, o sea, todo, o sea, nos falta mucho presupuesto y capacitación. Pero ¿qué otras debilidades? Porque en el reconocimiento también yo creo que hay una parte muy importante que debemos hablar ahí, Antonio. Sí, el tema de la identificación errónea es la primera causa o la causa principal por la cual un inocente va a prisión hoy en día. No podemos hablar de República Dominicana porque no hemos hecho los estudios del lugar, pero en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos esa es la primera causa. Para que la gente te entienda de qué estamos hablando. Sí, yo lo vi, si era él. Así es, así es. Una persona que dice, un testigo que dice haber visto que algo ocurrió, ¿okay? Que fue tal o cual persona. A veces hasta con un nivel de detalles que impresiona muchísimo. Se han hecho estudios, andan por ahí materiales en YouTube que usted lo puede ver. Gente que describe color de cartera, de cabello, estatura, y esa persona nunca estuvo presente. Pero así funciona, ¿no?, el cerebro humano. Así es. Bueno, la doctora Elizabeth Loftus, que es la mayor experta en memoria humana de Estados Unidos, una profesora muy reconocida en este país, ha establecido varios estudios que indican precisamente eso que tú dices. Conforme pasan los minutos, no las horas ni los días, los minutos, tu memoria va desarticulando la realidad de lo que pudiste haber visto. Y esto, por eso, se corresponde como el primer problema o la primera causa por la cual una persona va a prisión siendo inocente. Pues podemos estar tan seguros. De hecho, hay estudios, precisamente hechos por la doctora Loftus, que demuestran en un simulacro de un juicio, muestran un video a todo el jurado de ese juicio y más de los 12 que estaban ahí, creo que 10 o 9 de ellos estaban totalmente errados en torno a la identificación que hicieron.
Fíjese usted, ¿qué otros errores graves ocurren también en República Dominicana? Bueno, ya sería errores en términos del humano. El juez, el fiscal, el oficial de la policía que incurre o en una falta involuntaria o en una falta voluntaria, en corrupción. Querer, por la competencia que hay en esos tres pilares de la justicia, querer condenar, querer inculpar, querer demostrar, en el caso de la policía, con las pruebas que pudieron captar, que esta persona es culpable. Hablabas ahorita de presunción de inocencia, nosotros hablamos de presunción de culpabilidad. Sí, sí. Eso es lo que realmente se ve y lo vemos a diario en las redes sociales y en la televisión, en la radio dominicana. Claro. Entonces, aupado por la sociedad, por la justicia, por los medios de comunicación, o sea, todos y todas, creo que de una forma u otra estamos de acuerdo en este contrato social de vamos a culpar, vamos a condenar, y bueno, y ese trujillismo también que vive, ¿no? De palos y boga, palos y no boga, o sea, maltratar al otro, inclusive en los barrios, en los sectores populares, se ve cómo la gente toma justicia en sus manos. Queremos justicia para una cosa, pero para otras no. Queremos tomarla nosotros. Así es. Bueno, uno de los casos que te íbamos a citar era el de un señor que fue condenado, y nos vamos a reservar obviamente los detalles del caso, pero fue condenado a 20 años de prisión por un robo agravado, supuestamente, ¿no? El único Explícale a la gente agravado que si fue de noche, que si se introdujo mismo en una casa, si tenía un arma. Estaba oscuro porque era madrugando, creo que eran las 4 y tanto, 5 de la mañana, y esta persona se asume que entró al apartamento de una pareja joven y en medio del robo se lleva un reloj y se encuentra en el pasillo con la señora de la casa. Y ella dice que él le puso un cuchillo en la garganta. Luego logra escaparse y unos pies después de haber salido, o unos metros, perdón, de haber salido del edificio, lo atrapa la policía. Algo increíble y de película. Sin embargo, esta persona, el único testimonio que hay para haberlo condenado por 20 años de prisión es el testimonio de la señora y el señor. Pero no hay evidencia física ni circunstancial que lo coloque en ese lugar a él. Podemos estar hablando aquí de un caso de identificación errónea. Podemos estar hablando aquí de corrupción de parte de las autoridades. Los jueces que evaluaron ese caso en corte de apelación, la motivación de esa sentencia que ratifica los 20 años, no da vergüenza, es vergonzoso. Claro, escuchen esto con atención, vuelvo y repito, condenar a una persona inocente es tan grave como dejar libres cientos por ahí que son culpables. De esos otros pilares del proyecto que también es importante que tú nos comentes. Sí, el segundo pilar decía que era la educación, y cuando hablamos de educación nos referimos a la capacitación de estudiantes de Derecho y de jóvenes abogados, o de abogados en general. Nosotros hemos recibido este año 8 capacitaciones de profesores virtuales, obviamente, capacitaciones virtuales por la computadora, viendo por una pantalla al profesor o profesores de la Escuela de Derecho de California Western. En esas capacitaciones hemos aprendido sobre evaluación de expedientes, sobre el manejo de la ciencia forense y de las pruebas, sobre la identificación errónea y cómo podemos mejorar el tema de la litigación oral para hacer una mejor defensa del imputado, entre otros temas. Antonio, ¿no pudiera frustrar un poco a ese estudiantado que quizás va más adelante de la capacitación que tiene República Dominicana en materia penal? Y digo de los equipos y demás. Y perdóname que lo diga, pero es que puede dar duro, ¿no? Dentro. Así es, definitivamente. Nosotros, de hecho, recibimos una clase que no le encontrábamos sentido. Para aplicarla aquí. No hay forma. Decías, bueno, porque no estamos ahí todavía. No, ADN fue una de las clases más interesantes, fue impartida por una experta, perito en ADN, una doctora en medicina genetista, y conocimos y aprendimos algunas cosas, pero realmente no hay forma de aplicarlo en el momento. Otro de los ejemplos es el incendio provocado, en donde una persona es condenada por supuestamente haber provocado con intención un incendio. En Estados Unidos es muy común los incendios por el tema de la fabricación. De seguro y eso. Claro, y por la fabricación de las casas y de las estructuras. Entonces aquí no tenemos ese problema. Pero igual aprendimos y son de las cosas, como tú dices, que la aprendemos, pero por el momento no podemos aplicarla. Hasta el momento, ¿cuántos casos se están llevando de parte del proyecto de Inocencia? Hemos evaluado solamente 5 casos y de esos hemos descartado 2.
Uno de ellos era de un joven de apenas 18 años, recién cumplidos cuando recibimos el caso, que fue en enero de este año, del 2018. Y este joven, después que hicimos toda la investigación con asesoría de excelentes abogados de la República Dominicana y estudiantes de derecho muy inquietos, nos dimos cuenta que él era culpable. Okay. Y es de las cosas que aprendemos en el proceso de investigación. Todos dicen que son inocentes, obviamente. Yo creo que les enseñan a decir esto, ¿no? Usted es inocente hasta que la muerte le diga lo contrario. Exacto. Entonces, en el proceso de la investigación pudimos colectar información veraz de lo que sucedió y cuando él es evaluado por nosotros inicialmente, luego con el equipo de psicólogos que evalúa a los internos y luego volvemos y asumimos el caso, ahí entonces lo confrontamos de una manera sutil pero con hechos, ¿no? Claro, este no es el proyecto es para personas verdaderamente inocentes. Claro que Usted, sí. Gracias por participar, pero seguimos con otro que sí necesite Así es. los recursos y energía. Hablando de recursos, ¿cómo están trabajando? Porque una cosa es la capacidad humana, todo el talento que ustedes tienen, la expertise, y otra es el dinero, los fondos que se necesitan para operativizar todo esto. Bueno, te comentaba que nosotros tenemos una asociación y todos los años, de manera cuatrimestral, cada 4 meses, hacemos actividades, ya sean cursos, talleres, conferencias, en donde podemos obviamente captar una cantidad de dinero específica para los proyectos que tenemos para desarrollarlos. Y hemos enfocado nuestros esfuerzos este año para captar recursos que lleven o que puedan obviamente mantener el proyecto de inocencia. Obviamente tenemos previsto establecer en una página web, en nuestro website, en nuestra página de internet, alguna forma de pago, de donaciones. Un donativo que se puede hacer online, en línea, para este proyecto de inocencia que obviamente necesita de muchos recursos. Muchos recursos, y quiénes pueden acceder al mismo. Una persona de pocos recursos económicos, puede de clase media, clase alta. ¿Cómo ustedes delimitan y dejan entrada a los casos específicos que más se necesita en República Dominicana? Bueno, la Tomando mayoría... en cuenta nuestra realidad económica, claro, Antonio, pues imagínate. Claro, la mayoría de las personas que se Hay ven... gente que ni arraigo puede demostrar. No, así es. Así es. En De una hecho, medida de coerción. ese era uno de los casos. El joven de 18 años no pudo mostrar arraigo. Pero sí, nosotros entendemos que con los trabajos que hacemos en la asociación y las actividades, captamos una cantidad de recursos y esos recursos se destinan al proyecto. Y para delimitar, precisamente como tú dices, el que una persona pueda o no asumir un costo, un pago o cualquier operación que se vaya a hacer en el proyecto para beneficiar a este condenado, lo hacemos tomando en consideración su situación económica. Sabemos que una persona que fue condenada, como ese señor, a 20 años de prisión, que hoy entendemos es también una condena exagerada, sabemos que esa persona no pudo pagar una defensa. Una defensa buena, si se quiere. Aquí una de las 6 causas por la cual una persona inocente va a prisión es una defensa inadecuada o mediocre. Entonces, el que tiene para pagar un abogado de perfil o un abogado muy preparado, obviamente no califica para que nosotros tomemos su caso. Okay. Porque obviamente no fue por esa razón que fue a prisión. Porque pudo haber muy bien pagado por un buen abogado, que iba a hacer el trabajo que hacen los abogados que trabajan en el proyecto. Aún dicen que la Defensoría Pública es el mejor trabajo que existe en esa materia en República Dominicana. Los defensores públicos. Sí, pero los defensores públicos tienen una desventaja. Mucho trabajo. Demasiado muchos trabajo. Expedientes. Fuimos a Defensoría Pública, lamentablemente no fue recibida nuestra propuesta. Estamos un poco decepcionados en esa parte porque la mayoría de los proyectos de inocencia de Latinoamérica están establecidos en Defensoría Pública. ¿Y qué se entiende? ¿Una competencia distinta o es un tema burocrático o es político? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver. Es competencia. El Ministerio Público, Defensoría Pública, los jueces, los fiscales, la policía, los estudios han demostrado. Ahora en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, el proyecto de inocencia, el primer proyecto de inocencia del mundo estableció que la competencia que hay entre todas esas autoridades es lo que da al traste con tantas condenas erróneas. Y precisamente cuando nosotros, los proyectos de inocencia, llegamos a las ciudades, a los países, esas autoridades nos ven como competencia. Y nos ven como, de hecho, no solamente una competencia, sino una institución que puede poner en riesgo nuestro trabajo porque destapan muchos vicios que hay en estos.
Interesante eso. Vamos a hablar del nuevo modelo de gestión penitenciaria después de la publicidad. Se une César a la mesa, quien también está realizando su tesis actualmente en materia de la reinserción social de los privados de libertad, el tema del día de hoy. Después de la publicidad regresamos, quédense. De regreso en Así las Cosas, qué bueno que podemos tener este espacio, esta hora, este fin de semana para conversar de un tema que debe ser de interés para toda la sociedad. ¿Por qué? Hablamos de personas inocentes y personas que luego de cumplir condena deben de reinsertarse en la sociedad de manera positiva, de manera que podamos convivir unos y otros. Vamos a presentar al licenciado César Vargas, quien es investigador del modelo penitenciario. Él está realizando actualmente su tesis en el tema y debemos hablar en detalle. César, bienvenido a Así las Cosas. Muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación. Y no puedo engañar a la gente, tengo que decir, y compañero de clases. Qué bueno que estás aquí, César. Gracias. Estamos conversando también con Antonio Figueroa a propósito del proyecto Inocencia. Hablábamos de 6 causas de las más comunes, más importantes, para que una persona permanezca bajo prisión siendo inocente. Y la identificación errónea es una de ellas, quedaban otras 2, pero la gente tiene que también conocer algunos otros detalles. Adelante. Sí, bueno, Antonio. Cuando hablábamos de identificación errónea, nos faltó destacar que en el anteproyecto de ley que preparamos se establece lo que es la identificación ciega. Es un mecanismo que se está utilizando en casi 25 estados de los Estados Unidos ya, para poder reducir de alguna forma el que personas inocentes vayan a prisión por una identificación errónea. ¿Y cómo se haría? Bueno, si yo estoy en una escena de un crimen y puedo ver la persona que perpetró el crimen, obviamente califico como testigo. Sin embargo, ahí lo más probable era que no estaba el policía que ha asumido la investigación del caso. Entonces, se ha demostrado que los policías, por el interés de lograr establecer quién es el culpable. Darle una respuesta a la sociedad al otro día, a los medios de comunicación. Al otro día. Aquí está, lo agarramos. Así es. Manipula el expediente que lleva en las manos para que la persona que sea testigo, que es testigo, diga que sí, que esa es la persona buscada o que quieran identificarla como el culpable del hecho. Entonces, en la identificación ciega lo que se hace es que se elimina la figura de la autoridad, del policía, porque usted no estaba ahí, entonces usted no puede saber quién es. Se le entrega a una persona que no está vinculada a ninguna de las partes, que no sabe del expediente y que sencillamente se le entrega y pone la rueda de sospechosos frente al testigo para que sea obviamente identificado. Y se ha demostrado que aunque no es una disminución significativa, realmente ha tenido un impacto en la identificación errónea positivamente. Es que, señores, hasta la forma en que haces un interrogatorio influye, no, determina lo que una persona va a contestar. ¿Otras razones que también faltaban por decir? Hablábamos de ciencia forense inválida, está también el tema de de las personas que son utilizadas como informantes, pero que son corruptos, que lo utiliza la autoridad para que vaya a un juicio y testifique o dé una información que no es veraz. Fíjense, yo debo hacer un paréntesis aquí porque tenemos muchos amigos militares, de partidos políticos, policías, expolicías, y sí, aunque exista corrupción en toda la sociedad y en todos los estamentos, y hay gente haciendo buen trabajo, debemos aclarar que es el sistema, es la historia, es lo que han aprendido a hacer y es lo que desafortunadamente una sociedad dominicana pide y exige. Y como pan y circo aplauden cuando se muestran estas cosas, pues allí las instituciones se llevan el premio. Dicho esto, fíjense, en Estados Unidos más del 70% de los casos de condena cerrada se destaca una identificación errónea, 70%. Hay más de 2 millones de internos en Estados Unidos y de este total se estima que hay más de 20,000 personas inocentes guardando prisión. Estamos dando estos datos porque en República Dominicana el levantamiento no ha sido exacto, no se ha profundizado como en otras materias, ya ustedes sabrán. También decir
que más de 4.000 personas han sido liberadas y o exoneradas por proyectos de inocencia en todas partes del mundo. Y eso que estaba diciendo Antonio, César, voy contigo. Tú que has podido conversar, estudiar, investigar en diferentes recintos, ¿te has encontrado con casos de gente que verdaderamente son inocentes, que no se le guardó su proceso de la manera adecuada, no se les respetaron sus derechos? En más de una ocasión nos hemos topado con casos así como tú lo describes. Se han acercado a nosotros pidiendo, mira, yo necesito que tú me ayudes, que tú me orientes, porque conmigo se cometió una injusticia. Gente que no conoce las leyes, que a lo Sí, mejor sí. no tiene un buen defensor. Así mismo es, violentándole sus derechos, como bien lo establece el colega, sin darle la oportunidad a una defensa real y efectiva que pueda demostrar en los tribunales su real participación o no en el hecho que se le está imputando. Es algo, y yo felicito la iniciativa del colega que haya traído a la República Dominicana este tema, porque será de mucha ayuda para muchas personas que están cumpliendo una pena, una condena, una sentencia, sin la menor incidencia en ese hecho que se le atribuye. Entonces yo pienso que sí, que es importante que se acoja esta propuesta y que le demos el seguimiento del lugar para ver si lo podemos implementar a nivel nacional. Hay un tema, César, también, y es el hecho, como decía Antonio al principio, bueno, tuvimos un caso, tuvimos que desestimarlo porque desafortunadamente no era inocente. ¿Cómo darse cuenta? Ya viene como el compañerismo, el hablar con la gente de cerca, el entender, ¿no?, la psiquis del otro y saber cuándo te está mintiendo o no, porque nosotros, el equipo de producción fue a varios recintos del nuevo modelo y estas chicas y hombres, mujeres y hombres, nos decían, soy inocente. Sí. Pero las pruebas, y todo daba lo contrario, y les escuchamos, pero hay de todo un poco. Sí, es cierto. Mira, no todo el que diga... Y no dejar de sensibilizarse, porque hay que sensibilizarse. No claro. todo el que dice soy inocente es inocente, porque es otra cosa que hay que delimitarla. La mayoría de los culpables, aún siendo apresados en infragante delito, quieren alegar inocencia. No, soy inocente, inocente. Así como hay personas que se acercan a nosotros, se acercan a ti, se acercan a Antonio, le dicen, mira, revisen mi caso, yo soy inocente. No todos son inocentes. Ahora, hay casos que sí hay que trabajarlos, sí hay que tratarlos. Ahora, no todos lo son. Nosotros vemos a personas en esos documentales que tú mencionabas un momento, Tatiana. O la misma sobrepoblación carcelaria, que hay gente ahí 1 año, casi 2 años esperando que se lleve a juicio pues, en una medida de coerción. Que han cumplido el tiempo de prisión, sobrepasan lo que establece el Código Penal de lo que sería la pena a cumplir por el hecho que se le imputa. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que revisarlas. La Procuraduría General de la República, el Consejo del Poder Judicial, está llevando a cabo ahora visitas con unos furgones, está instalando unos furgones en algunas cárceles del país con la intención de conocer y revisar casos de esas personas que están cumpliendo condenas sin haber sido condenados, una medida de coerción, pero no ha tenido un defensor, un abogado que asuma su defensa, él no ha tenido un familiar que diga, espérate, pero hay que revisarte, que conozca la ley. Entonces es importante que se siga aplicando esto, pero importante también es con relación a la imposición de prisión preventiva a los internos. En su mayoría, si usted hace un estudio de las personas que están cumpliendo medida de coerción, y tú hacías alusión a unos datos que tiene ahí, que ahorita tú quiero que lo comparta con nosotros, que lo primero que le piden, o sea, primeramente, ¿a qué segmento de la población pertenecen? Estratos sociales un poco bajos, número 1. Número 2, se le pide a esa persona que cumpla con unas formalidades, como en derecho se llama, con unos presupuestos, que realmente difícilmente lo cumplan, difícilmente lo van a cumplir porque no tienen eso. Y aquí es conocido por la Procuraduría General de la República, por el Ministerio Público, por los jueces, que hay oficinas en torno a los tribunales de la República que tienen diferentes sellos. Un sello de Junta de Vecinos, sello de Iglesia Católica y Protestante, de clubes deportivos, de asociaciones de estudiantes, y te fabrican un presupuesto de aquí a allí en 2 segundos. Pero realmente eso hay que revisarlo, porque a la persona hay que pedirle presupuesto de conformidad al estrato social que tenga, al estatus social que esa persona tenga. A una persona, a un chiripero que decidió
infringir la ley con un delito, por ejemplo, violentó la ley 50 par de 8, que es lo más común. Es lo más común. Droga. En los barrios, droga. Un muchacho sin experiencia cometió el error, cometió el delito, ojo, cometió el delito. Pero a esa persona, ningún tribunal le va a creer que de buenas a primeras se va a destapar diciendo que él es miembro de la Junta de Vecinos, que él es un miembro distinguido, que él es deportista. O sea, hay que buscar la manera de que esos presupuestos sean realmente adaptables y creíbles y que las personas puedan cubrir. Blancos y cimarrones ahí se juntan con todo. Cimarrones. Y una pregunta en base a esa problemática que también que plantea César, no solo los inocentes, sino aquellos que el proceso no se está llevando de manera adecuada como manda la ley. ¿También pudieran colaborar o no? Inocencia es únicamente personas que sí son inocentes. Así es, solamente inocentes, solamente inocentes. De hecho, qué bueno que citas esa parte porque en el transcurso de ese caso... Por el tema de proporcionalidad, ¿no? Sí, de la claro. que hablábamos. Claro, el caso en el cual te citaba anteriormente, que el joven resultó ser culpable y nos lo confiesa 3 meses después que estamos investigando, quería hacer una salvedad. Él sabe quiénes son los culpables porque él no lo es. Él dice que no es si se quiere, la persona, el que cometió el hecho. El autor material. El autor material autor de este principal. caso no fue él. Principal. Pero tampoco es la persona que está con él en medio del caso, sino 2 personas que no están presas y que la policía ya mató a uno de ellos. Este tipo de investigaciones nos permite también no solamente detectar eso que ocurrió ahí, sino también quiénes son los verdaderos culpables. Claro. Que pague quien tiene que pagar. Correcto. Que es difícil porque quizás la policía estaba involucrada en que sabían que realmente estas eran las personas culpables y no lo sometieron a la justicia. Bueno, sí, pero hay que hacerlo con responsabilidad y creemos que es una herramienta que nos permite también ayudar a la justicia. Por supuesto. Fíjate sobre el dato que tú estabas mencionando hace un momentito. Bueno, nuestro país, que ocupa el puesto 29 con un 188.5% a nivel mundial de sobrepoblación carcelaria, según el índice publicado por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios. En nuestro país tenemos una población penitenciaria de 24.834 personas privadas de libertad, de las cuales 8.796, o sea, el 35.4%, están en el modelo de gestión penitenciaria y el 64.6% en el sistema tradicional de prisiones. Me imagino que en este tradicional de prisiones es donde más casos pudiéramos tener para investigar y allí no solo para hacer tesis, investigaciones, manuales para los estudiantes de Derecho y la sociedad en general. Yo creo que ahí en el modelo anterior existen muchas violaciones que ustedes pudieran tener, casos de gente inocente verdaderamente, ¿no? Así es, sin embargo, debo también hacer externar otras de nuestras quejas, y es que no hemos podido tener acceso, ni siquiera al viejo modelo, sino tampoco al nuevo modelo. Antonio, hemos hecho tú estás todo, diciendo sí, que al proyecto Inocencia, uno de los proyectos más importantes que pudiera tener la República Dominicana en materia penal, legal, en sentido amplio, no se le ha dado acceso, expedientes, entrevistas, conocer... No. Hicimos todo el protocolo. Eso es grave. Hicimos todo el protocolo, entregamos, de hecho nos mandaron a corregir las cartas por 3 ocasiones, la carta, perdón, que habíamos sometido, para entrar con el grupo de abogados y estudiantes de Derecho, y eso nos tomó, sin exagerar, casi 3 meses, casi 4 meses diría yo, y entre devolver un correo y otro, al final no nos permitieron entrar. Hicimos entonces contacto con autoridades del viejo modelo, y tampoco fue posible. Entonces, ahora el día 28... ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿La negación por...? Ninguna. ¿Tales razones? No nos han respondido. Ya. De hecho, yo sostuve una entrevista con parte de las autoridades del nuevo modelo y fueron muy cordiales, debo decir eso, fueron muy profesionales, pero al final... no nos permitieron No entrar. se ha podido. Pues vamos a unirnos a ese requerimiento, por favor, de que el proyecto Inocencia sea con Antonio o los demás y las demás involucrados que también puedan tener acceso. Vamos a ir concluyendo, César, la reinserción social de los privados de libertad. ¿Cómo anda tu investigación? ¿Qué has podido ver? ¿Qué le dices a la gente? ¿Se está ocupando el Estado Dominicano de esto o al contrario, estamos también crudos ahí? Mira, la reinserción social de los privados de libertad podemos definirlo como un mito. ¿Y por qué es un mito?
Porque en la portada, en la fachada, se ve como que es un hecho, que es una realidad. Pero en el fondo no. El Estado no está cumpliendo su rol. La ley 224, que establece los procedimientos a seguir con los que han cumplido una sentencia y recuperan su libertad, no se están dando esas situaciones para que realmente exista una reinserción real. ¿Y quién está peleando por eso? Real. Realmente hay organismos que, entre comillas, están llamados a cumplir. Por ¿Cuáles? ejemplo, aquí hay una Casa del Redentor, que la auspicia el diácono Fray Richardson, la pastoral penitenciaria. Pero ¿qué te pide la pastoral penitenciaria a través de la Casa Redentor? Que tú vayas a firmar todos los meses. Y cuando tú vas a firmar en un libro de control, solamente la persona que está encargada de recibir, te dice, ¿y ya conseguiste trabajo? Ya, o sea que no se ocupan realmente de... No debe ser así. Esa institución debe ser una de las tantas instituciones que deben trabajar para la reinserción del interno, que se creen los mecanismos para que, por ejemplo, está muy de moda actualmente lo que se conoce como el permiso laboral, o como se ha denominado el medio libre. Una persona que tiene una sentencia firme, cumple con un porcentaje que establece la ley para él optar por este permiso laboral. Y hay muchos internos que están cumpliendo con este permiso laboral. Se le está dando a muchos internos, no puedo decir que no. Pero ¿qué resulta? ¿Cuál es la condición que debe tener el recluso? Que debe él buscar la persona que le garantice un empleo, pero también pasa con la libertad condicional, y voy ahí también. Una persona que tiene más tiempo que el permiso laboral, yo voy a llegar a concluirte con el permiso laboral, pero te lo voy a concluir junto con la libertad condicional. Una persona que tiene 12, de una sentencia de 20, tiene 12 años cumpliendo una condena. La ley establece que el interno debe buscar un garante que le garantice un empleo, al igual que el permiso laboral. ¿Y cuáles condiciones reúne una persona después de tener 10, 12, 15 años de reclusión mayor? A tener acceso a una empresa, a una institución que cumpla los requisitos también. Entonces ahí es donde entramos. El Estado debe proveer esa parte. Debe darle la facilidad al interno para que el interno pueda reinsertarse en la sociedad y directamente a su... Bueno, pero es que también, César, hay un tema de una realidad social. No hay trabajo para los que no han cumplido condena. Imagínate tú para los que están cumpliendo o ya la terminaron. O sea, como que ahí... No, tú sabes. Sí, importante. Pero, como decía en principio, pero vamos a quitar... Eso es como el modelo holandés. La portada. Ideal, pero... La portada. Vamos a cambiar la portada. Vamos a decir las cosas tal cual son. Tal cual son. No hay un tratamiento. Y no hay una asociación de parte de los privados que se estén ocupando de esto, de darse apoyo uno con otro, porque si se lo dejamos a las autoridades dominicanas, no van a tener trabajo formal, al menos muy fácil, ¿eh? Hay esfuerzos, hay organizaciones. Hay una fundación que se llama Mujeres por la Educación, que la preside doña Peggy Cabral y que la coordina la licenciada Crisálida Díaz, que en algunos recintos del modelo de gestión penitenciaria ha implementado un plan universitario con un acuerdo con la Universidad de la Tercera Edad, donde semanalmente están yendo a esos recintos profesores de la universidad, y algunos que están en medio libre y otros que han recuperado su libertad están asistiendo a la universidad. Es un programa que debe tener el respaldo de la sociedad dominicana. El Estado debe involucrarse más para que a más recintos carcelarios llegue ese programa, este tipo de programa llegue. Te voy a citar un ejemplo. En el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres opera el Centro de la Pastoral Penitenciaria, precisamente, que lo dirige una religiosa llamada Sol María Serena Messens, la cual opera con un personal mixto. Mixto es internos y externos, profesionales que van de la calle a aportar, a trabajar, a cumplir con la misión de educar. Ese tipo de acciones debe también de ser apoyada. A esa monja debe reconocérsele su trabajo, apoyarla más y tratar de implementar eso que ella implementa en Najayo Hombres en los demás recintos, no solamente el modelo nuevo, sino en el viejo modelo, que es donde está el foco de mayor, claro. Que no es que en el modelo de gestión penitenciaria todo esté color de rosa. No, tiene sus asuntos, pero obviamente no se puede comparar con el tradicional. No, claro que no. Se ha avanzado, ahora falta todavía muchas cosas por trabajar. Hay que trabajar en el interno, en su situación social,
su condición familiar, a la familia de un interno que va a recibir su libertad, hay que llamarla, hay que orientarla, hay que decirle, mira. Y la familia también acercarse sí. e interesarse, porque en entrevistas que hicimos por allá, mujeres y hombres decían, se han olvidado de los privados de libertad. A veces no asistían a las fiestas, a los cumpleaños, a las reuniones estas que hacen de integración. Ese es otro tema. Desafortunadamente nos quedamos sin tiempo, pero sí queríamos plantear un poquito aquí para seguir hurgando, levantar la sed de información y hablar de estos temas que en muy pocas ocasiones y en pocos espacios tenemos el chance. Proyecto Inocencia. Yo entiendo que la cultura del dominicano, la dominicana debe cambiar en cuanto a lo que hablamos desde el inicio, ya haciendo resumen, de presumir que el otro es culpable de antemano. No. Hay un procedimiento que hay que agotar, hay unas pruebas que presentar, hay unas leyes que respetar y una dignidad humana ante todo. Si ya hay tantos casos en Estados Unidos y Latinoamérica que se han mostrado, que se han contabilizado y están las estadísticas, vamos a traer eso a República Dominicana. Yo creo que sería aún mayor, precisamente por nuestras condiciones y realidades. Y en cuanto a los privados de libertad y su posterior reinserción social, también es un tema cultural, darle el chance, pero no el chance porque te voy a ayudar, no, es porque es un ser humano al igual que tú, porque ya cumplió, porque ya pagó su condena, porque ya hizo lo que tenía que hacer y nadie quiere perder su libertad, eso es lo más preciado para un ser humano. Si se vio detrás de las rejas un año, 15, 20 años, que Dios no quiera sea así para muchos de nosotros y aprendamos, ¿no?, en una justicia preventiva, no sancionadora. Si ha sido así, pues óyeme, ¿quién ha dicho que esa mujer, que ese hombre no pueda trabajar, no pueda mejorar, no pueda aportar a esta República Dominicana? César, gracias. Yo espero que en adelante podamos desarrollar el tema más profundo. Y Antonio, yo quiero que tengamos también en adelante algunos casos que compartir con la gente. Claro, si algo quieren para concluir. Puntualizar solamente la próxima jornada de inocencia que se va a hacer en Cristo Rey. Vamos a coordinar, o estamos coordinando con 20 juntas de vecinos o bloques de juntas de vecinos para que familiares o allegados a personas que se presumen inocentes, aunque hayan sido condenados, pues nos lleven los expedientes el día 28 frente a la Iglesia Cristiana de Cristo Rey en la avenida Padre Osmir. Ahí estaremos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía recibiendo casos. ¿Algún website, teléfono, dirección donde la gente también pueda acercarse? Sí, pueden llamarnos al 809-994-1418. 809-994-1418 es el número de nuestra asociación. Y ¿sabes qué quiero? Que muchos estudiantes también se unan y se acerquen para hacer más grande el equipo, porque yo sé que aquí hay mucho talento. César, nos vamos contigo. Solamente llamado a la comunidad, a la sociedad dominicana, en el sentido de que un ex privado de libertad no reinsertado realmente, exitosamente a la sociedad, presupone un reincidente, un potable reincidente en los actos delictivos. Si queremos disminuir la delincuencia, la criminalidad en el país, debemos trabajar para formar a los que actualmente están pagando una condena por un delito, por un crimen que hayan cometido. Tenemos que prepararlos para la vida en libertad. Así que ese llamado a la sociedad dominicana. Gracias, César Vargas. Gracias, Antonio Figueroa, por acompañarnos. Nosotros, después de la publicidad, concluimos a propósito del deporte como un medio para alejar a los niños, niñas y adolescentes de actividades que no son de provecho para la sociedad. Ya regresamos. De regreso. La pasada noche del jueves 4 de octubre 2018 se presentó ante la sociedad ADODEP, que es la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo. Muchas buenas expectativas con relación a la misma, mucho trabajo que hacer, ya que la Constitución nos dice que es un derecho fundamental la recreación y el derecho al deporte. En muchos países ya se ha estado implementando el mismo desde la década 60 y 70. Llega a Latinoamérica
en algunos destinos y finalmente República Dominicana se está abocando a organizarse para llamar a los decisores, a los tomadores de decisiones en las políticas públicas y diferentes estamentos de la vida nacional con relación a la organización del deporte. Pues la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP, es una asociación sin fines de lucro que nace con la finalidad de luchar por la creación y el fortalecimiento de mejores políticas públicas que fomentan la unión entre la educación física y el deporte, a fin de que el Estado pueda garantizar el derecho fundamental al deporte consagrado en la Constitución Dominicana y hacer eco de los puntos que se evocan allí. Se habló de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la educación física, se presentó al Consejo Consultivo, al Consejo de Asesores, también a toda la directiva que estará formando parte de ADODEP y que desde ya han estado trabajando en buena hora. En adelante, nosotros tendremos la oportunidad de realizar una entrevista y hablar a profundidad sobre misión, visión, los valores de la institución, cuáles son las tareas que desde ya están realizando, cómo va la conversación con las diferentes entidades públicas y el acercamiento con las instituciones a nivel privado. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces, nos vamos con la premisa de que somos inocentes. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay un procedimiento que agotar, hay unas garantías y por supuesto hay una dignidad que preservar, la dignidad humana. Será entonces hasta la próxima semana cuando tendremos la oportunidad de reencontrarnos aquí en Así las Cosas. Y recuerde que a través del canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, ahí está en pantalla, puede ver todas las producciones, conversaciones y temas que hemos producido para y por ustedes. En las redes sociales, Así las Cosas TV, y a las 5 de la tarde en Nexos para Santiago y toda la región del Cibao, la retransmisión de este programa. Hasta la próxima. Bye, bye.